de la provincia. ...88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Radio Chasqui, radio sociocomunitaria. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece. Cantuta parece que al aire se mece. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece. Cantuta parece que al aire se mece. Su mantita linda, color de la guinda, su faja amarilla, como el sol que brilla. Su mantita guinda, su faja amarilla, su pollera verde, girando se pierde. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece. Cantuta parece que al aire se mece. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece. Cantuta parece que al aire se mece. Su mantita linda, color de la guinda, su faja amarilla, como el sol que brilla. Su mantita guinda, su faja amarilla, su pollera verde, girando se pierde. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece. Cantuta parece que al aire se mece. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece. Cantuta parece que al aire se mece.
se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Que partí, quiero ser fiel en tu piel. Me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá. Me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Dame tu luna de sal, Pachamama. Déjame tu bendición, Pachamama. Recibe mi corazón, Pachamama. Me honra lo que me da, Pachamama. Semilla de tu bondad, Pachamama. Me basta con tu calor, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Somos ustedes, Latinoamérica.
Hermanos originarios, campesinos, detrás de nosotros estamos ustedes. Nosotros somos ustedes. Indoamérica. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para Ayinpunchay, Turaykunas, Warmikunas, comenzamos una edición más de Ñukanchik Kankunapak
de nosotros para ustedes acá por Radio Chasqui 88.7, y en este caso siendo martes muy soleado, y después de tener un fin de semana en el cual hemos vivido varias situaciones que podemos mencionar, es que estamos nuevamente con ustedes. En este caso estamos con Gustavo Ballesteros en los controles técnicos, y estamos también con Noelia Alarcón, quien está conduciendo también este programa. ¿Cómo estás, Noé? Buenos días. Puncha y Fer, muy buenos días. Bueno, sí, como vos decís, iniciando esta semana con este informativo diario de la Chasqui, ¿no? Esto es Ñucanchis Cancunapaj. Hasta las 11 de la mañana vamos a estar compartiendo información de los pueblos originarios y algo nacional, y vamos, no sé si tenemos algo internacional también por ahí. Sí, digamos que siempre están ocurriendo determinadas situaciones que nos asaltan en cuanto a la sorpresa, ¿no? Pero bueno, en estos días queremos mencionarles y contarles a quienes nos están escuchando que se ha cumplido un aniversario más, en este caso 77 años del primer Malón de la Paz. Los días 15 de mayo, ¿no? Se recuerdan, y en una época, como por ahí hablábamos fuera del aire, antes se recordaban de una manera más activa, y ahora digamos que parece como si se hubiera calmado un poco los recordatorios, pero sí, desde acá también queremos hacer o sumar justamente un recuerdo más a este primer Malón de la Paz, que se hizo justamente en mayo de 1946, 15 de mayo, ¿no? Que salían hermanos de distintas comunidades de acá de Jujuy e incluso de Salta. 174 hermanos collas de comunidades ubicadas en Salta y Jujuy que padecían condiciones de explotación extrema. Bueno, el propósito de esta marcha, de este malón, era poner, ¿no?, el tema de las tierras, ¿no? Sí. Al primer gobierno de Perón en ese entonces, ¿no? Y por eso fue esta caminata, ¿no? Que distintas comunidades, como vos decías, collas de Salta y Jujuy, se iniciaron desde esta zona hasta llegar a Buenos Aires, ¿no? Que duró casi 3 meses, ¿no? Aproximadamente. Sí, una caminata muy extensa, y donde, por un lado, el hecho de sufrir de distintas inclemencias también del tiempo, tomando en cuenta que esta altura del año suele ser o solía ser mucho más fría, ¿no? En aquellas épocas. Y donde a la vez, por otro lado, también recordamos anécdotas en donde contaban que en distintos lugares del país fueron recibidos con mucha calidez, a pesar de ese frío que había en el clima. Especialmente se recuerda más que nada en Salta, ¿no? Que en Tucumán, mejor dicho, que fue una de las provincias que ha atendido de la mejor forma a los hermanos maloneros que estuvieron, justamente los ancestros prácticamente, que estuvieron ahí dando estos ejemplos de lucha, por decirlo así también, ¿no? Sí, este fue impulsado y se produjo, ¿no?, por el hartazgo de los pueblos originarios, ¿no? Como sigue sucediendo, ¿no?, por el hostigamiento y el sometimiento, ¿no?, de los terratenientes vinculados al poder político, que hasta el día de hoy lo seguimos viviendo. Y que se hicieron de hacienda, expropiación de tierra de las comunidades, y las expectativas eran no llegar a Buenos Aires para ser atendidos, ¿no?, por el presidente en ese momento, el presidente Juan Domingo Perón, ¿no? Así es, por ahí una de las cosas que también recuerdan en medio de estas situaciones fue el hecho de haberse sentido discriminados, como por el hecho de haber, sido llevados a lugares que realmente eran para
digamos, atender inmigrantes, ¿no? En cuanto a al lugar donde alojaron ahí a los hermanos. También de una situación en las cuales por un lado el presidente de aquel momento, como vos mismo lo decías, Juan Domingo Perón, tuvo o se mostró de alguna forma con un gesto en el cual estuvieron recibiendo a los hermanos maloneros, subiendo ahí a la misma, digamos, al mismo balcón de Casa de Gobierno, pero después cuando empezaron a buscar los resultados de todos sus pedidos, encontraron que una vez que volvieron no había muchos efectos de todo aquello de lo que habían hablado, ¿no? En un momento. Sí, fueron recibidos, como vos decís, en el hotel de inmigrantes, ¿no? Sí. Y también, bueno, la foto con los hermanos maloneros y todo su esfuerzo, y que ellos en realidad esperaban, ¿no?, más respuestas favorables y no recibieron nada. O sea, se vinieron con la respuesta de la boca para afuera, pero después no pasó nunca nada. Así es, así que bueno, encontramos que es una historia realmente que por un lado ya tiene parte de, podemos decir, es una pieza más, podríamos decir, de este entretejido tan complejo que tiene la historia argentina en este caso, ¿no? Pero desde los principios mismos del Estado, o desde antes mismo que se forme el Estado, está el despojo de las tierras y comunidades que en muchos momentos han buscado cómo volver a justamente sentir o que tengan el reconocimiento de ser propietarios de su propia tierra, aunque parezca mentira o parezca irrisorio, ¿no? Que lo digamos de esta forma, ¿no? Pero pueblos que son persistentes justamente al mismo Estado argentino, que muchas veces no tuvieron ese reconocimiento, que estuvo sesgado, que estuvieron engañados, que en el caso también de aquel tiempo con el expresidente, con el presidente de aquel momento, Juan Domingo Perón, tuvo una apertura en un momento, o mostró una apertura, o lo que muchos llaman un golpe de efecto, pero después quedó en otra vez más lucha de acá en adelante, porque todavía no se cumplían todas esas exigencias y pedidos. Sí, muchos de los hermanos continúan, ¿no?, hasta el día de hoy siendo arrendatarios de sus propias tierras, ¿no? Claro. Y trabajan, y su esfuerzo día a día es para pagar ese alquiler de de las propias tierras, ¿no? Y por eso es que decimos que el despojo aún continúa, y bueno, se sigue ejerciendo toda la violencia contra los pueblos originarios en todo el largo del territorio argentino, ¿no? Y bueno, es por eso que estamos recordando, ¿no?, este primer malón de la paz. Así es, entonces, que sea también una manera de homenaje a aquellos abuelos, a aquellos apos que estuvieron caminando desde el norte argentino como para poder mostrar justamente necesidades, y por sobre todo eso también la lucha de siglos y siglos también de todo un pueblo que tantas veces fue silenciado. Así que nosotros también de alguna forma podemos a la vez recomendar distintos documentales, distintas producciones audiovisuales que se hicieron a lo largo del tiempo, y hay varias incluso que están con la técnica, bueno, mejor dicho, con la técnica, que están digamos producidas en blanco y negro, ¿no?, con mismas imágenes de aquella época de los que nosotros hoy llamamos abuelos, y que en aquella época lógicamente ya eran jóvenes muchas veces, y que estuvieron justamente llegando hacia el lugar. Así que nada, siempre está es bueno y nos suma el poder conocer un poquito más de nuestra historia.
chiquitita y bonita, es mi paloma vidita, chiquitita y bonita, estrellita de la noche, chasquita y de la mañana, estrellita de la noche, chasquita y de la mañana, cholita y de ojos azules, cogollito de mi amor, cholita y de ojos azules, cogollito de mi amor. más cerca y allá hasta capital suprema. Por dicha Camanca, Cerro Potosí más cerca.
continuamos en Ñucanchic Cancunapac y en este caso algo que realmente venimos contando desde hace muchísimo tiempo, parece como si hubiera tenido un cuarto intermedio y ahora digamos que están realmente conmocionados, no sé si decir asustados, pero en realidad sí te causa un gran temor que el Estado provincial en este caso avance justamente para confiscarte tus tierras, ¿no? Y hablando con esto, de alguna forma encontramos por un lado, decimos, esta relación que hablábamos hace ratito de un entramado que parece nunca terminar con lo que respecta justamente a las tierras y territorios, y esto que también es la continuación de un gobierno que luego de ganar las elecciones parece haberse sentido fortalecido para realizar situaciones como esta, ¿no? El avance ante el desalojo o con el desalojo de familias campesinas que ha licitado más de 15 hectáreas en Dique La Ciénaga. Sí, bueno, les ha llegado ya notificaciones para desocupar, ¿no? Las tierras, le dieron un plazo de 24 horas. Sí. Bueno, se lanzó a la venta 23 lotes, ¿no? Esto sí. Es, bueno, para seguir, ¿no? Sobre el avance de algunos proyectos económicos que tiene pensado el gobierno de la provincia de Jujuy. Y bueno, con esto, también con estas últimas elecciones, como que agarraron más fuerza y ahora salieron con todo, ¿no? Sí. Bueno, entre los lotes, la venta de lotes en la zona de los diques, donde pretende hacerse de a poco más de 15 hectáreas, y bueno, por esto ya estuvieron enviando notificaciones a familias, ¿no? Para que desalojen el lugar. Así es, bueno, como decíamos hace realmente un tiempo esta parte, entre justamente el año pasado y una gran parte de este año fue que los hermanos campesinos estuvieron organizándose justamente para ir frenando el avance. También han habido varios casos aislados, entre comillas, en donde hermanos y hermanas, ¿no? De distintas comunidades tuvieron estos desalojos que fueron bastante violentos, sorpresivos y con una gran cantidad de efectivos policiales, muchas veces contra familias que tenían muy pocos integrantes. Un proyecto inmobiliario que, como decíamos, no es nuevo. Han habido amparos judiciales que vienen posponiendo su desarrollo, y eso hasta los primeros días de junio, fecha en la que convocó a la licitación de una fracción de tierra, que son estas 15 hectáreas, 8.889 metros cuadrados en la zona de Dique La Ciénaga. Bueno, sí, la apertura de sobres con las ofertas que estarán realizando los días 6, 7 y 8 de junio entre las 9 y las 13 horas. En total son 23 lotes que van a estar a la venta, y bueno, como en la página del gobierno de Jujuy se puede encontrar, ¿no? la venta, ¿no? De los lotes. Vendo, dice. Desde el 25 de abril es que la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques, el mismo responsable de la licitación, comenzó a notificar a las familias campesinas para que desalojen en un plazo de 24 horas el territorio que ocupan a la altura de Las Lanzas. Frente a ello, la organización campesina de los Perilagos se declararon en estado de alerta permanente ante la amenaza de despojo. Bueno, sí, las familias campesinas que habitan el territorio de los Perilagos en sus distintos parajes están recibiendo intimaciones exigiendo el desalojo de las mismas por parte de la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques y su asesora legal, como así también ya empezó a circular desde la semana pasada en distintos diarios un llamado a licitación, ¿no? Pública
con el número 002/2023, que tiene como objetivo la venta de una fracción de la tierras de 15 hectáreas. Esto es ubicado en el dique da Ciénago, ¿no? Esto está detallando la organización campesina, ¿no? Sí, y bueno, lo que denuncian también que el único objetivo de la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques y del gobierno provincial es realizar un negociado inmobiliario y la privatización de los diques mediante la venta de sus tierras, sin importarle contaminación y la destrucción de la naturaleza, arrasando con todo el monte nativo y su biodiversidad. Sí, mira, la legislatura en el año 2017 le concedió a Gerardo Morales, ¿no?, la transformación de área natural protegida, los diques, área de desarrollo sostenible de los diques, ¿no?, quedando la protección total, ¿no? Además, bueno, se creó, ¿no?, la Agencia esta de Desarrollo Sostenible de los Diques, y que es un organismo que aplica de aplicación de la nueva normativa, ¿no? Esta agencia tiene el carácter de descentralizada, ¿no?, pero bajo la órbita del Poder Ejecutivo Provincial, ¿no es cierto? Así es, la verdad que, bueno, una situación muy difícil que tiene que enfrentar justamente ahí los hermanos de los Perilagos, y esperamos justamente que puedan seguir teniendo la propiedad de sus tierras, que puedan justamente seguir peleando por las mismas, y que, bueno, a pesar justamente de este poder concentrado que ha logrado y que ahora está esgrimiendo el gobierno, que por sobre todas las cosas tengan en algún momento esa tranquilidad de decir, bueno, podemos vivir en nuestro ambiente, en nuestro lugar, y a la vez que, como ellos mismos están denunciando, ¿no?, que se puedan frenar los avances del desarrollo, entre comillas, que destruye, que no tiene o no le importa ni la contaminación ni todo lo que se lleva por delante en cuanto a lo que es tanto la flora como la fauna autóctona del lugar. Sí, bueno, se pueden ver, ¿no?, en distintos medios las cédulas de notificaciones que les han llegado con la intimación, ¿no?, que tienen 24 horas le dan para que se retiren, ¿no?, del predio ubicado en las Lanzas, ¿no?, camino interno. Claro. Sí, la verdad que lo peor de todo es eso, ¿no?, que te llega una notificación inesperada a lo que es tu vivienda, en donde te dan solamente un día como para que vos te vayas y dejes toda tu vida atrás. En realidad, tremendo. Y bueno, sí, vamos a estar viendo si nos podemos comunicar con alguno de los hermanos, ¿no?, de la organización campesina, sí, de los Perilagos, bueno, porque se encuentran ellos en estado de alerta, ¿no? Claro, lógico. Bueno, entonces esperemos poder comunicarnos con alguno de ellos ahora y, digamos, tener más información al respecto sobre cómo van sucediéndose las situaciones y los hechos en medio de este caso. Y hablando también de situaciones que se están dando en estas horas, en realidad encontramos que hoy se conocerá la sentencia por el femicidio de Nair Álvarez, y es que justamente familiares, los grupos también que han estado apoyando al pedido de justicia, han convocado para hoy a las 11 de la mañana, justamente para acompañar a los mismos familiares también a tener a escuchar esta sentencia y saber cuál fue el fallo, ¿no? Esperemos que haya justicia por sobre todas las cosas. El único imputado, recordamos, es la expareja de la víctima, Rodrigo Damián Villanueva. Bueno, sí, en el tribunal, en lo criminal 1 de la provincia de Jujuy, se estará dando a conocer el veredicto el día de hoy a las 11 y media de la mañana aproximadamente,
por el femicidio de Alejandra Nair Álvarez, una jovencita de 17 años que bueno, fue asesinada, ¿no?, en octubre del año 2020, el mismo año donde mataron a Yara y a otras hermanas más, ¿no?, en Jujuy, que fue un año bastante duro en lo que fueron los femicidios en la provincia. Bueno, Nair apareció asesinada y bueno, con apuñalada, ¿no?, en la zona de descampado. Y bueno, el único imputado es el que era su pareja, ¿no?, en ese momento, padre de su bebé, ¿no? Sí. Eso también. Una de las, sí, podemos decir, no sé si detalles, pero de situaciones que también uno siente que agravan esta situación. Este debate en cuanto a los que fueron, digamos, las instancias del juicio, y se inició el pasado 28 de marzo, se desarrolló a lo largo de 5 audiencias y contó con la presencia de 12 testigos, entre ellos peritos forenses, efectivos de la Brigada de Investigaciones y la División de Canes. El acusado es Rodrigo Damián Villanueva, como lo decíamos, quien fuera pareja de Nair, acusado del homicidio triplemente agravado por el vínculo, ensañamiento y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Bueno, sí, de acuerdo con las investigaciones impulsadas por el fiscal, el 9 de octubre del 2020, entre las 20 y las 22:30 horas aproximadamente, Villanueva, quien era pareja y padre del hijo de Alejandra, mantuvo una discusión con ella y bueno, ahí en ese momento fue que bueno, tuvo ese final, ¿no? El femicidio terminó con la muerte, con la vida de Alejandra Nair Álvarez, ¿no? El acusado, bueno, sí, la autopsia reveló que Nair presentaba lesiones en la región del abdomen y bueno, a nivel del cuello, ¿no? Sí. Bueno, la investigación, la fiscalía habla de un sufrimiento inhumano que se le causó hasta que perdió la vida a causa de múltiples heridas sufridas. Las pesquisas determinaron además que en el momento en el que el inculpado atacaba a la víctima, ella intentó defenderse profiriéndole al inculpado Villanueva un hematoma y una lesión excoriativa en el rostro. Bueno, el femicidio fue cometido en el margen derecho, ¿no?, de la colectora, y cuando los que vivimos por Alto Comedero, siempre que pasamos, es muy difícil de olvidarse de Nair, sí, ¿no? Porque bueno, ahí hicieron en la garita, atrás de la garita donde fue la que la encontraron a ella, hicieron, ¿no?, pintaron y está un recordatorio de ella con la imagen de ella y bueno, pidiendo justicia, ¿no?, por el femicidio de Nair Álvarez. Sabemos que su papá es el que siempre está al frente, ¿no?, de todas las marchas y bueno, exigiendo justicia, ¿no? Así es, José Álvarez, quien expresó que lo único que espera es una condena de al menos 50 años para el asesino de Nair. Y bueno, también agregó que a esta persona, a este asesino, no le importó la vida de su hija, ni tampoco la de su propio hijo. La alusión del padre del adolescente tiene que ver que el acusado y pareja del joven también es padre de un niño en común, que al momento del crimen tenía 6 meses de vida. Tremendo, pobre bebé, porque ahora se queda sin mamá y el padre, bueno, ojalá que la condena sea, ¿no?, lo que se está pidiendo, 50 años para el asesino de Nair. Y bueno, supongo que vamos a estar en el transcurso del día ya conociendo, ¿no?, la sentencia por el femicidio de Nair Álvarez, así que pedimos justicia por Nair, ¿no? Así es, y bueno, también que estos meses, tanto abril como mayo, queden en la historia también como parte de estos procesos que
también como venimos refiriendo siempre, si no hubiera sido por la gran presión que ejercieron tanto todos los familiares de las víctimas, como todas las personas que estuvieron acompañándolos, realmente no sabemos qué hubiera sucedido y pensamos que realmente ha sido un triunfo a partir de la lucha misma, ¿no? Tomando en cuenta también casos como el de Yara, en donde se denunciaban estos hostigamientos policiales desde un primer momento y a veces el hecho de tratar de tapar determinadas situaciones que estuvieron siendo pruebas muy concretas justamente de los crímenes que sucedieron. Allí, donde los cerros se encienden hasta alcanzar la aurora, allí donde sus faldas se hacen mujeres, sus niños tienen que ser hombres antes de ser niños. Allí, amarillito amarillando, crece la flor de la retama. Por 5 esquinas están los hinchis entrando están. Por 5 esquinas están los hinchis entrando están. Van a matar estudiantes guandinos de corazón. Amarillito, amarillito, flor de retama. Van a matar campesinos guandinos de corazón. Amarillito, amarillito, flor de retama. Sangre del pueblo tiene rico perfume. La sangre del pueblo tiene rico perfume. Huele a jazmines violentas, geranios y margaritas, a púrpura y dinamita. Huele a jazmines violentas, geranios y margaritas, a púrpura y dinamita. Y carajo, a púrpura y dinamita. Y carajo, a púrpura y dinamita. Mami cinya kusunjuy amancing kay man risunjuy carangwe kaparisunjis sama mi cinya kusunjuy amancing kay man risunjuy kaliwati wawakuna janda bawa marka pinga cimarita amancing kay man risunjuy
nuevas causeñas tan chispas. Pachamama, madre tierra, Pantutita, bellas flores, pueblos del Tahuantinsuyo. Pachamama, madre tierra, Pantutita, bellas flores, charango jilguero mío, seguiremos brindando sendas del mundo. Charango contigo, hermano, pediremos justicia a nuestros pueblos. Bueno, ya llegando al final prácticamente el New Canchis Cancunapac del día de hoy, encontramos una situación que desnuda por un lado, digamos, podemos decir, la misma cultura jujeña que vivimos, ¿no? En la cual hay tantas cosas que se ocultan, que a veces se tapan, dependiendo de quién sea justamente la persona que tiene una determinada problemática o que comete en algún momento algún crimen, ¿no? Y en este caso encontramos que hay un músico jujeño que en determinados, no sale en todos los medios la información, y en donde sale no se sabe quién es decir, no dicen, se guarda la identidad de esta persona que molió a golpe a su pareja, y según lo que dicen, que después fingió un choque para no ir en la cárcel, pero por lo visto terminó yendo también, ¿no? Sí, bueno, por esto la red de músicas mujeres sacaron un comunicado durante el fin de semana, bueno, solidarizándose con la colega, ¿no? Que cantante también ella, por el hecho de violencia de género del cual fue víctima, y que que recién se había tomado público conocimiento a través de los medios de comunicación, ¿no?
y bueno, también repudian ellas enérgicamente todos los hechos de violencia de género e instamos a la comunidad jujeña entera a reflexionar como sociedad ante estos hechos. Esto es un comunicado de la red de música mujeres, ¿no?, de Jujuy. Sí, encontramos que a la luz de los hechos, este hombre que había agredido a su pareja en una casa de San Pedrito quiso disimular las heridas que le había provocado, que por lo visto fueron bastante notorias, pero quiso disimular esas heridas a partir de un siniestro vial. Es decir, salió a chocar su auto con ella adentro y después trató de darse a la fuga, pero fue capturado tras una persecución de película, ¿no? Todo lo que sucedió en ese momento. Me imagino realmente lo que debe haber sido, bueno, en el caso incluso de la misma víctima, de haber vivido todo eso. Aparte, bastante pensado, ¿no? Es lo que se me ocurre, ¿no? Porque, bueno, este joven músico, como, bueno, que no se da a conocer la identidad, de 28 años, fue detenido, ¿no? Luego de haber golpeado a su expareja, porque en ese momento era ya expareja, no era su pareja en el momento, en la casa de una amiga de la joven en el barrio San Pedrito, ¿no? de acá de San Salvador de Jujuy, y después obligarla a subir a su motocicleta, una moto era, para llevarla al hospital Pablo Soria, y en las afueras del hospital estrellar el vehículo para disimular las heridas que presentaba la chica, ¿no? Por la golpiza que le había dado, ¿no? Este hombre, bueno, este violento hecho, ¿no?, ocurrió durante la mañana del jueves, y el músico se encontraba, no sé en este momento, alojado en la seccional primera de la capital, mientras que ella, la chica, quien también pertenece al medio artístico, se encontraba recuperándose de las heridas en el hospital, ¿no?, internada. En este momento no sé cómo estarán, si estará detenido todavía él, no se sabe eso. Sí, realmente vamos a seguir buscando novedades al respecto, ¿no? Y nada, seguir justamente con este hecho que realmente termina siendo también algo que nos asombra, y donde el mismo músico después adujo que las heridas que la mujer presentaba habían sido causadas por el choque que habían sufrido. Un choque que justo, muy loco, ¿no? Porque al fin y al cabo la llevó hasta el hospital Pablo Soria para supuestamente que la vean por todas las heridas que tenía, y se estrelló en la entrada misma o en las cercanías mismas del hospital. A la joven, y es la que informó a los efectivos de guardia que en realidad había sido atacada y golpeada por la expareja en una residencia ubicada en el barrio San Pedrito, justamente donde decíamos que ahí estaba con su amiga. Y bueno, menos mal, pero dentro de todo esto tan macabro y tan violento, ¿no?, que justamente la víctima tuvo el valor de decir la verdad, ¿no?, de decir que no fue a partir del choque o del accidente vial, sino que ella venía había sido atacada anteriormente por esa persona, ¿no?, por este músico. Bueno, el diagnóstico de ella es por agresión por tercero, violencia de género, más politraumatismo en rodilla izquierda, más traumatismo de tórax, ¿no?, quedando, ella estaba internada en el hospital, y el músico, como ponen por todos los medios, ¿no? No salen los nombres, y bueno, es también, ¿no?, parte de por qué no revelar, digamos, los nombres, claro, de él, porque sabemos que viene de una familia que supuestamente él ya tuvo varios, ¿no?, varios episodios, ¿no?, de violencia de género,
y bueno, sale limpio en todo. Mirá, y bueno, a veces también los nombres te dan contactos y te crean también determinados poderes, por decirlo así. Y en realidad, bueno, nosotros lógicamente que no podemos apoyar ese tipo de impunidad en ninguna persona, ya sea que sea el hijo de Juan Pérez, ya sea que sea hijo de un político o ya sea que sea hijo de algún músico famoso, ¿no? Que al fin y al cabo, vos mismo lo dijiste, se trata de una familia que termina siendo muy querida también en realidad por la parte artística, por lo que es la cultura jujeña, y también muy tradicionalista, pero bueno, la verdad que no podemos apoyar que se oculten este tipo de situaciones. Sí, bueno, es así. Aparte, este músico, ¿lo podemos nombrar o no? Yo diría que es justo hacerlo, ¿no? Sí, el músico en cuestión, el violento, es Juan Simón, guitarrista, y él, bueno, las músicas, ¿no? Que se encuentran dentro de la red de músicas, y bueno, ellas se sentían mucho más molestas, ¿no? Porque es un músico que toca con varias de ellas, ¿no? Mira. Y bueno. Termina siendo, claro, muchas veces algo muy paradójico, ¿no? Que suceda eso, que los mismos compañeros de grupo terminen teniendo este tipo de situaciones, viviendo y ejerciéndolas, ¿no? Pero sucede que muchas veces en los medios nacionales, ¿no? Por sobre todas las cosas, cuando un músico o alguien conocido, digamos, realiza algún crimen, lo primero que sale es el nombre de esta persona, ¿no? Pero acá por esas cosas la vida no sucedía de la misma forma. No, como leíamos recién la nota, el joven músico, y no se sabía más nada, pero bueno, en otros, sí sería, ¿no? Como vos decías, cualquier otra persona común y corriente, estaríamos ahí en todos lados, ¿no? El nombre, apellido, la dirección y un montón de datos, que tiene que ser así, porque debería ser así, porque bueno, para conocer, ¿no? Para saber más si es una persona que ya tuvo varias, ¿no? situaciones de violencia de género, y bueno, ¿para qué estar cubriéndolo o no nombrándolo si todos sabemos de quién se trata, ¿no? Así es. Bueno, esperemos entonces que, por sobre todas las cosas, que bueno, que esta víctima de quien estábamos hablando pueda salvaguardar su integridad y que no pase otras situaciones violentas como estas, que realmente después de esto que vivió queda latente el peligro, y por sobre todo también esa sensación, ¿no? Yo realmente imagino, me pongo en la piel de la persona que ha sufrido tal violencia, que como ya el solo hecho de salir a la calle ya te causa un malestar, un miedo y demás. Bien, ya vamos cerrando el programa, pero encontramos que hay una marcha federal que se está haciendo desde La Quiaca hasta, bueno, Capital, hablando también de marchas que se hacen tan, podemos decir, que abarcan una tan cantidad de lugares donde recorren también las mismas marchas, y que es parte también de una jornada nacional 15, 16, 17 de mayo, marcha federal piquetera, donde están pidiendo por sobre todas las cosas la renuncia de la ministra de Desarrollo. Sí, bueno, también algunas de las consignas, ¿no? Sí. Sería abajo el ajuste y bueno, estas por trabajo y salario también. Por trabajo, ¿no? Y salario, organizado, ¿no? Por organizaciones piqueteras y políticas,
de todo el país. Esta iniciará, ¿no?, la denominada Marcha Federal, y bueno, desde La Quiaca será la ciudad donde comenzará, ¿no?, dicha marcha, y que estará llegando, culminando el miércoles frente a Casa Rosada, ¿no?, con un acto a partir de las 7 en la plaza central de la ciudad de La Quiaca. Dirigentes del Frente de Lucha Piquetero de la provincia, donde estarán iniciando darán inicio, ¿no?, a la movilización, que tendrá su epicentro a las 13 acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en la Plaza Belgrano, ¿no? Así es. Bueno, entonces también estaremos pendientes. Una marcha en donde partirán caravanas desde Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, San Juan, Mendoza, pasando por San Luis. Desde el sur también encontramos a distintas delegaciones o distintos hermanos, distintos compañeros saliendo de Tierra al Fuego, y con la confluencia de columnas en Santa Cruz, Chubut, Río Negro, y desde Neuquén sumando más filas en La Pampa, lo que implica, o hasta ahora estamos viendo, de que será y viene siendo una jornada de protesta muy fuerte a nivel nacional. Bueno, sí, la marcha federal sirve para mostrar que el ajuste de los gobiernos y el FMI golpea aún más en el interior del país, expuso Beliboni, uno de los referentes del Frente de Lucha Piquetero, ¿no? Así es. Bueno, concentra los principales reclamos de todos los trabajadores: el salario, el trabajo contra el hambre y la pobreza. Llegaremos el miércoles a Plaza de Mayo, dice, con esas consignas, planteando la necesidad de un paro general contra el ajuste. También exigen la renuncia a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz. Bueno, ya nos estamos finalizando este informativo de la Chasqui, en Ñucanchis Cancunapac, de nosotros para ustedes, ya despidiéndonos, ¿no, Fer? Así es, sí, ya nuestros compañeros acá de Ñucanchis Cancunapac, Radio Chasqui, estarán acompañándolos el día de mañana, y nosotros nos encontraremos posiblemente ya a partir de la semana próxima, ¿no? Tomando en cuenta que acá también en Jujuy se estará haciendo el día jueves, en realidad, parte de esta gran jornada nacional, ¿no? Sí, bueno, el jueves vamos a estar con ese tema, así que bueno, nos despedimos. Será hasta encontrarnos entonces. Tengo una cama. Tengo una cama.